y vas a descubrir con quién te conviene hacer alianza. Amén. El título se llama ¿Con quién es nuestra alianza? ¿Con quién es nuestra alianza? Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nada más piensa en el título, ¿con quién es nuestra alianza? Voy a comenzar en el libro de Marcos 2. En el libro de Marcos 2, en el verso 1 y 3, el verso 1 dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. El verso 2, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. El verso 3. El verso 3 dice, entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por ¿cuántos? ¿Por cuántos? Por 4. Amén. Mira bien, la casa estaba llena y la gente no entraba. Ya no cabía. Pero solamente 5 hombres comprendieron que iban a hacer una alianza buena. El quinto hombre estaba postrado en una camilla, paralítico, pero él decidió ir en alianza con esos 4. Cuando fue en alianza con estos 4, todos sabemos lo que sucedió. Ese hombre fue sanado. Entonces tú obsérvate con quién haces alianza. ¿Estás haciendo alianza con hombres y mujeres de fe? ¿O estás haciendo alianza con simplemente cristianos religiosos? Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad. Yo decido con quién voy a hacer mi alianza. Si yo hago alianza con hombres de fe, yo voy a progresar y voy a traer resultados como tuvo este hombre. Este hombre, ¿cuál era la condición? Paralítico. Pero hizo alianza con 4 hombres de fe. Cuando tú y yo tenemos alianza con hombres y mujeres que no son de fe, vas a quedar estancado en una vida religiosa. Por eso que tan importante es escuchar de fe siempre y saber qué es fe. Cuando tú sabes que la fe es un misterio y que el misterio, de acuerdo a Marcos 4:11, a nosotros no se nos fue dado el misterio. Pero a los que no quieren escuchar de fe y de revelación, no les es dado a conocer el misterio. Van a seguir anclados, van a seguir estancados en su religiosidad y en su propio entendimiento. ¿Y por qué crees que hay tanto cristiano en alianza con el mundo? Este paralítico hizo alianza con los 4 hombres de fe. Estos 4 hombres de fe no lo subieron a una ambulancia y lo llevaron a emergencias. Aleluya. Esos hombres de fe, ¿a dónde lo llevaron? ¿A dónde? Con Jesús. Por eso tú tienes que saber con quién estás en alianza. ¿Tú estás en alianza con hombres de fe? ¿Con mujeres de fe? ¿O estás en alianza con cristianos religiosos que a la primera que tú les cuentes algo, te van a recomendar sus medicamentos, te van a recomendar cosas del mundo, cosas naturales, pero nunca te van a recomendar o van a caminar en lo sobrenatural, porque ni ellos están conectados en una alianza que es fe y que es Jesucristo? Pero cuando tú ves que hay hombres y mujeres de fe y tú te conectas a la fe de ellos, te vas a ir desconectando completamente del mundo y vas a saber que la alianza que estás haciendo con hombres y mujeres de fe te van a dar lo que tú esperas. Este hombre le pidió a Jesús que lo sanara. No, nomás lo vio y le dijo. Y nosotros, ¿cuántas personas vemos pidiendo oración por esto, oración por aquello, oración por aquello, oración por esto? Porque no están en la alianza correcta. Es bueno orar, pero yo voy a orar y me voy a unir en oración con un hombre de fe, con una mujer de fe. Porque si yo sé que estoy en alianza con un hombre o una mujer de fe,
voy a tener el mismo resultado que estuvo este paralítico. Pero si estás en alianza con aquellos que no les gusta oír de fe, que no les gusta oír del reino, que anhelan y crean un propio entendimiento, y cuando nosotros predicamos de fe, predicamos del poder del reino, piensan que es una doctrina fuera. Pero tú y yo tenemos que estar en alianza ¿con quién? Con Dios y con hombres y mujeres de fe. Es impresionante que nosotros tenemos que hacer alianza con hombres y mujeres de fe. Cuando nosotros hacemos alianza con hombres y mujeres de fe, el resultado es maravilloso. ¿Con quién tenemos nuestra alianza? ¿Con personas religiosas o hombres y mujeres de fe? Pedro hizo una alianza con Jesús. Le dio su barca para que predicara. Fe, le dio la revelación y le dio el entendimiento para que Pedro confiara en Jesús. Así también la fe que tú vas desarrollando te va a dar el entendimiento, te va a dar la revelación para que tú aprendas en quién confiar. No en todos podemos confiar. La casa estaba llena de personas. Puede haber una iglesia llena de personas, pero no todos están en alianza con Dios. La casa estaba llena de personas y solamente estos 5, el que iba en la camilla se puso en alianza con ellos y ellos se pusieron en alianza con Dios y les dio lo que ellos deseaban. Amén. La casa estaba llena de personas porque a la gente le gusta oír a Jesús. Muchos lo escuchan para criticarlo, otros solamente para ver la fe que él tenía, pero no quieren aplicar los principios de fe que él enseñó y hablaba. Amén. Los 5 hombres, Jesús vio la fe de ellos. Jesús dijo, estos quieren hacer alianza conmigo. Mira, cuando Dios ve la fe tuya, ve que tú quieres hacer alianza con Él, sin que tú le pidas nada, Él te lo va a dar. Por la alianza que tú tienes con Él. Amén. Cada uno de nosotros, por la fe que tenemos, vamos a recibir. Y vamos a recibir lo que nosotros deseamos, lo que nosotros necesitamos. En Marcos, ahí vamos a bajar al verso 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, ¿qué vio Jesús? En el verso 5. ¿Qué vio Jesús? ¿Qué vio Jesús? La fe de ellos. La fe de ellos. ¿Qué vio Jesús en el verso 5? 2:5. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué es lo que busca Jesús en ti? La fe. Porque la fe te conecta con Él. La fe haces una alianza con Dios. Y los que no les gusta oír de fe, no pueden estar en alianza con Dios. Por eso nunca reciben. Y están buscando dónde escuchar un sermón bonito, un mensaje bonito. Están buscando un sermón que les llene sus sentidos espirituales, que les llene sus sentidos y sus emociones, no su espíritu. Lo único que aumenta tu fe es cuando tú alimentas tu espíritu con la palabra de Dios, no tus sentimientos, no tus emociones. Pero la gente está llena sus sentimientos y sus emociones de religiosidad, que cuando quieren escuchar de fe, no, ya va a hablar de fe otra vez, no. Bueno, si no estás en fe o no te gusta de fe, no puedes estar en alianza con Jesús. Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Tu alianza con Dios puede ser, tu alianza con Dios, hermano, puede ser envidia o celos para otros. ¿Verdad que sí?
La alianza que tú tengas en fe puede ser celos, envidia para muchos. Te van a celar, te van a envidiar. Amén. No permitas que nada ni nadie robe tu unción. No dudes de tu fe, porque la recibiste de Dios. No permitas que nada ni nadie robe tu unción. Si naciste de nuevo, estás en alianza con Dios. Marcos 2 al 6. Vamos a leer hasta el 12. Estaban allí sentados algunos escribas, los cuales cavilgaban en sus corazones. ¿Sí? Los religiosos van a estar observándote y te van a criticar cuando tú te caminas en fe. Tú estás rodeado de muchos religiosos. Son cristianos, pero son religiosos. Y ellos no quieren que aumentes tu fe. Por eso ten cuidado cuando platicas tus testimonios o platicas tu fe, porque no todos se les va a dar gusto. Te van a tener celos, te van a tener envidia, te van a criticar. Estamos viendo en las escrituras. Estaban allí sentados algunos de los escribas. Los escribas representan a los religiosos, los cuales cavilgaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Es blasfemia. Cuando tú estás en fe, para los religiosos es blasfemia, pero tú estás en fe. Amén. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que ustedes, hermanos que están en esta noche y que nos están viendo en línea, ustedes tienen potestad en la tierra para perdonar pecados. Y le dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron, glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Tu fe va a hacer que los incrédulos, los religiosos, digan: yo jamás había ido esto. Es por tu fe. Pero aquí lo importante, hermano, es que tengamos una alianza con el Creador del cielo y de la tierra. Tu alianza y fe con Dios hace cosas que nunca habías visto antes. ¿Cuándo fue la última vez que viste o hiciste algo que no habías visto antes? Amén. No solamente nuestra fe es lo único que lo puede hacer. Todo lo que no había sucedido en tu vida, hoy vas a desconectarte de las alianzas negativas, y todo lo que no podías obtener en tu vida, hoy lo vas a obtener a través de tu fe por la alianza en Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Juan 16:13. Mira, muchos de nosotros, muchos creyentes, nosotros no, muchos creyentes creen que trabajar mucho, creen que, ok, yo hablaba con un paciente y le dije: ¿cuántos años tienes enfermo? Me nombró, dijo: 3, estos años. Desde que empezaste a estar enfermo, ¿has dependido del hospital y de los doctores? ¿Te has mejorado? No, no te has mejorado, te has empeorado. Cuando nosotros estamos en alianza con Dios, no necesitas nada del mundo. Jesús dice en Juan 16:13: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Si yo siento síntomas, yo siento dolores, si voy al mundo, el mundo no voy a tener solución. Yo tengo que elevar mi fe, crear mi fe y tener alianza con Dios. El error de nosotros es que compartimos nuestra fe con incrédulos.
El error de nosotros que nos emocionamos y Dios me dijo esto, Dios me dio esto. Y ahí el incrédulo derriba tu fe. Estaba hablando con un paciente, estaba en un hospital, se puso malo, el hospital quitó responsabilidad, lo envió a su casa y en su casa se puso otra vez malo y se tuvo que ir al hospital. Le dije, ¿te has puesto mejor? No, se me ha puesto peor. Entonces, yo me atreví y le dije, si tú pusieras la misma fe que pones en la medicina y en el doctor, si tú pones la misma fe en Dios, ya estuvieras sano. ¿Lo creen o no lo creen? Esto no es condenación, porque si yo sigo en alianza con el mundo, ¿cómo el mundo me va a sanar si Jesús te dice, Jesús quien es el autor y consumador de la fe, Él te dice, en el mundo vas a tener aflicción, pero no te preocupes, confía en mí, yo ya vencí al mundo. Si tenemos alianza con el mundo, ¿cuál será el resultado? Aflicción, lo dice Jesús, no lo digo yo. Si tienes alianza con el mundo, ¿cuál va a ser tu resultado? Aflicción. Al principio te va a dar poder, te va a dar satisfacción, pero es temporal. Porque después va a cobrarte factura de todo lo que te dio. Pero cuando tú estás en alianza con Dios, nunca vas a fracasar. Si hacemos alianza con el mundo, ¿cuál será nuestro resultado? Sin fe no podemos recibir de Dios. Si hago o creo al mundo, aunque lo que el mundo me ofrezca parezca que va a ser poderoso, solo me va a afligir. La poca fe que tenga ya no va a poder funcionar. Personas buscan poder haciendo alianza con el mundo. Empiezan a trabajar en el sistema del mundo para ser poderosos. 2, 3 turnos, muchas cosas empiezan a hacer para tener poder. Compran una compañía, no le pagan bien, de diferentes maneras para ser poderoso. Y después el mismo que los bendijo les cobra factura cuando recurren al mundo. En la palabra de Dios vemos ejemplos, hermanos, de hombres de Dios que hicieron alianza con el mundo. Ya vimos hombres que hicieron alianza con Jesús, ya vimos los resultados. Ahora veamos los resultados que sucede cuando hombres de Dios hacen alianza con el mundo para buscar poder. Todos los hombres, sobre todo los reyes, buscaban poder. Y vamos a ver lo que los reyes hacían alianza para tener poder. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 16, en el verso 25 y en el verso 26, nos dice, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, el Dios de Israel, con todos sus ídolos. El verso 29, y después empezó a reinar Acab. ¿Cuántos se acuerdan del rey Acab? ¿Quién fue el rey Acab, hermana Berta? ¿Se acuerda? El esposo de Jezabel. Wow, casi nada. El esposo de Jezabel, el rey Acab, un rey de Dios, un rey de Jerusalén, de Samaria, estaba reinando ahí, estaba librando Israel y Jerusalén y gobernaba este rey. Pero este rey dijo, yo voy a ser poderoso. En esos tiempos, si un rey se casaba con la hija de otro rey, se hacía poderoso, se juntaban los reinos. ¿Verdad que sí? Se juntaban los reinos y buscaban un poderío. El papá de Jezabel era Sidonio,
el rey de los sidonios, era el rey, era poderoso, era rico. Y Acab dijo, si me caso con Jezabel, el reino, el reino sidonio se va a unir conmigo y voy a ser un rey poderoso. Se casó con Jezabel. Jezabel era el mismo diablo en persona. Mala, perseguidora, mataba, persiguió a los hombres de Dios. Había un hombre de Dios, Elías, un profeta, hermano. De todos los profetas, aún Acab, de tanto profeta, perseguía, mató 400 profetas. Jezabel iba a matar a Elías. Elías huyó porque Elías era un profeta de Dios, él no le temía a nada. Había profetas que se quedaron ahí y por miedo a no morir se quedaron a profetizarle a Acab lo que él quería oír. Profetas se quedaron a oír lo que Acab quería oír. Cuando venía una guerra, venía algo, como Elías, Dios lo escondió después de que les dijo no va a llover por 3 años. Y no llovió y había gran sequedad y en hambre, lo andaban buscando para matarla. Ya estuvo con la viuda de Sarepta. Dios lo cuidaba, Dios primero lo envió al río Quireb y ahí le dio comida, ahí le dio agua. Y cuando ya andaban buscándolo ya para tomarlo, Dios le dijo, vete a Sarepta, ahí hay una viuda que te va a alimentar. Se fue para allá, no lo encontraron. Y Dios le dijo, ahora regresa y ve con Acab y dile a Acab que va a llover. Pero primero que reúna a los 450 profetas, sacerdotes, y vamos a hacer este convenio. Ustedes hagan ofrenda a sus dioses y yo se la voy a hacer a mi Dios. Sí, cuando un profeta de Dios habla, sucede exactamente como Dios le dice. Porque en ese tiempo había demasiados, había muchos que se las inventaban. Y Acab le dijo, ok, cuando ya hizo Elías todo como le dijo y sucedió exactamente, el mismo Acab malo se sorprendió y dijo, ok, regresemos, ahora vamos a creer en el Dios de Israel. Sí, porque Acab estaba haciendo alianza con el mundo. Por eso nosotros no tenemos que hacer alianza con nadie, ni con creyentes que no caminen en tu mismo nivel de fe. Por eso Pablo dice, no te unas ayuno desigual con los impíos, no dice inconversos, impíos, los malos, porque dentro de la iglesia hay falsos creyentes que vienen a perjudicar tu fe y tú a veces te los haces tus mejores amigos. La iglesia no es para ser amigos, la iglesia es para incrementar nuestra fe y tener victoria. Amén. Después acá iba a venir una guerra, los sirios y los iban los sitiaron y había un ejército inmenso de Siria, un ejército inmenso, como 3, 4 veces más que el ejército de Acab. Y Acab mandó llamar, él se quedó con un profeta en su palacio y le dijo, a ver, trae al profeta. Según era profeta de Dios. Y le dijo, a ver, ¿qué dice el Señor? Probablemente vas a ganar. No, dime qué dijo el Señor. Es que probablemente vas a ganar, ¿sí? Cuídense de los profetas. Entonces vino uno de los profetas, no Elías, otro de los profetas, alumno de Elías, vino y le dijo, esto dice el Señor, que vayas, porque hoy te los va a entregar. Se fue, el ejército pequeño derrotó al inmenso ejército de Siria, con un puñito de hombres nada más, si se puede decir así. Rey Acab dijo, este sí es un profeta de Dios, tú no eres profeta, vete. Y lo tenía de planta como profeta en su palacio. Después, cuando ganaron la victoria, el mismo profeta que le dio la profecía de que iban a ganar, vino y le dijo, esto dice el Señor, venciste el ejército de Siria,
pero prepárate porque en un año ese ejército va a seguir. Y le dijo al profeta falso que estaba con él, ¿tú qué dices? A mí no me ha dicho nada el Señor, sí, porque a Dios no le habla a profetas falsos. Ellos idean lo que supuestamente es una profecía, viene de la carne. Y este hombre, Acab, el rey Acab, creyó la profecía del que le había profetizado primero y empezó a preparar a su ejército porque el otro año iban a venir a guerra otra vez. Y Jezabel se enojaba y venía a querer matar a más y andaba buscando a Elías, pero ya Elías ya le había dado una encomienda a Dios. Ve y prepara a Eliseo porque él va a ocupar tu lugar. Sí, cuando tú y yo guardamos una alianza con Dios, Dios te cuida y te guarda. En aquel tiempo no estaba el Espíritu Santo como lo tenemos en este tiempo. Dios enviaba un profeta y tenía que suceder lo que él decía. Si no, Acab quería oír lo que a él le gustaba. Por eso dejó ese profeta. Y a los otros alumnos de Elías dice, no, llévenselo, estos profetizan mal. Este sí me dice lo que yo quiero oír. Hoy estamos llenos del Espíritu Santo. Y así hay muchas gentes que quieren oír profetas que les diga lo que ellos quieren. Menos lo que el Espíritu de Dios les diga a través de las Escrituras o a través del Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener cuidado con quién hacemos alianza. ¿Con quién hacemos alianza? ¿Con quién hacemos alianza? Hombres y mujeres de fe, tenemos que tener una alianza con ellos. Amén. Ok, Acab hizo alianza con esta gente. Elías y algunos profetas que se habían comprometido, no, perdón, Elías y algunos profetas, ellos no se comprometieron con Baal. Otros profetas sí se comprometieron y traían a Acab falsas profecías. Unos por miedo y otros porque buscaban poder que les diera Acab. Amén. Los que se quedaron con Acab, le profetizaban lo que él quería oír, no lo que Dios decía. Jezabel comenzó a matar y perseguir a los profetas de Dios. Aquellos que no mantenían una falsa profecía y siempre decían lo que Dios decía y pasaba, mató a muchos. Dios siempre guardó a Elías. Cuando tú estás en una buena alianza con Dios, Dios te va a guardar. No ocupas que nadie te profetice, Dios te va a guardar porque estás en alianza con Él. Y si alguien va a venir a profetizar, te va a decir algo que Dios ya te dijo a ti. Si a ti Dios no te lo ha dicho, cuidado. Dios te lo tiene que decir a ti. ¿Sí? Si Dios no te lo ha dicho, el que vino a decirme no está en alianza con Dios. Yo tengo que estar en alianza con Dios y tener discernimiento para que lo que me digan vaya en alianza con el Dios que yo le sirvo. Y eso es bien importante. Amén. Dios guardaba a Elías, aunque Acab, que ya se portaba, ya era como un sidonio, más que un israelita, junto con Betsabel, comenzaban a perseguir a Elías. Dios siempre guardó a Elías. Cuando tú y yo no hacemos alianza con el mundo, no te preocupes, Dios siempre te va a guardar. De una manera sobrenatural, todo en tu vida se va a acomodar, tu cuerpo va a dejar de sentir dolores, síntomas de enfermedad, porque estás en alianza con Dios. Aunque te persigan dolores, aunque te persigan otras cosas, estás con alianza con Dios. Cuidado con quién estás en alianza. Si estás en alianza con hombres y mujeres de fe, sigue sus consejos. Pero si los hombres o mujeres de fe que se te acercan no tienen esa fe sobrenatural, salúdalos, ámalos, pero también ten cuidado con sus consejos. Amén. Dios guardó a Elías. Había más profetas que no hicieron alianza con Acab. Uno de ellos Eliseo, otro de ellos Miqueas y otros que tenían oficio de profeta. Ellos
caminaban en la misma integridad de Dios. No mentían, no sentían envidia, no juzgaban a los otros profetas ni otras cosas. Entonces Dios siempre los respaldaba. En otras palabras, el profeta debe de tener integridad ante Dios. Primera de Reyes, en el primer libro de Reyes 17:1. Entonces Elías Tasbita, que era uno de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, esa palabra que Elías habló, ¿la habló con integridad o la habló en la carne? Con integridad, porque lo que él dijo sucedió. Por eso tienes que tener cuidado lo que te dicen. Si te lo dicen en la carne, nunca va a suceder. Dios nunca va a honrar la palabra de un profeta que no le dijo que te dijera. Mira lo que Elías le dijo: moradores de Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí. ¿Ves? Una vez que Elías habló la integridad de Dios, se iban a levantar contra Elías. Y Dios le dice en el verso 3, Elías, apártate de aquí, vuelve al oriente. Escóndete en el arroyo de Quiret, que está frente al Jordán. Vas a beber agua del arroyo, y yo he mandado los cuervos que te den ahí de comer. Elías hizo conforme a la palabra de Jehová, se fue y vivió junto al arroyo de Quiret, que está frente al Jordán. Cuando tú y yo hablamos la palabra de Dios con integridad en nuestras vidas, Dios te respalda. Dios te respalda. Pero si no hay integridad en nuestras vidas, nunca va a respaldarnos. Por eso tú y yo tenemos que tener alianza con el Dios de los cielos. Tú y yo tenemos que tener alianza con hombres y mujeres de fe. Amén. Aleluya. Ok. Dios protegió a Elías. Lo envió a un lugar para protegerlo y sustentarlo. Elías hizo como Dios le decía y siempre prosperaba. Si tú y yo tenemos el Espíritu Santo y si siempre hacemos lo que Dios nos dice, vamos a prosperar. Te lo voy a decir. Si siempre hacemos lo que Dios nos dice, vas a prosperar. Dios no desea que hagamos alianza con personas sin fe. El rey Acab ya había hecho alianza con otros reyes. En el primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 2. Y fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. En el verso, la hambre era grande en Samaria. Habría mucha hambre. ¿Por qué había hambre? Por la alianza que Acab había hecho con otros reinos. Si regresamos al primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 1. Es tremendo, hermanos, cómo hombres de Dios, escogidos por Dios, hacían alianza con otros reinos. En el primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 1, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Qué tremendo que Egipto representa el mundo. Es como si alguien de nosotros va y se casa con una egipcia. Y ya estás haciendo pacto con una egipcia para obtener poder. Amén. Y esas son las cosas que a Dios no le agradan. Aún en el matrimonio tenemos que buscar una mujer o un hombre que estén en alianza con Dios. Porque ese hombre, esa mujer, con esa alianza con Dios, van a traer un poderío aquí a la tierra. Salomón hizo alianza con Egipto. Hizo alianza con Egipto
al casarse con la hija de Faraón. En el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, vemos otra situación de Salomón, en el verso 1. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Sí. A Salomón ya se le habían olvidado los consejos del padre de David. Y él quería un poder más grande que su padre. Hizo alianza con Egipto, hizo alianza con muchos reinos de alrededor. Y fue poderoso, tuvo riqueza, sí. Pero la riqueza que tuvo, la tuvo fuera de la alianza con Dios. Y Dios le permitió, Dios le dijo, ok, hazlo a tu manera. Gente de las cuales se había dicho a los hijos de Israel, no te llegues a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente van a hacer inclinar tu corazón a sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Wow. En Proverbios 2, del 6 al 7, Dios es el Dios de la sabiduría, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. El verso 7. Dios es el que nos da la sabiduría y de su boca viene la inteligencia. El verso 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan, ¿de qué manera? Rectamente. Si yo estoy en alianza con Dios, esa alianza con Dios me va a hacer caminar rectamente. Pero si yo estoy en una crisis financiera, estoy en una crisis de problemas matrimoniales, estoy en una crisis de enfermedad, Dios no me ha contestado. Yo voy a buscar quien me profetice. Yo voy a buscar a ver quién me ayuda. Yo voy a buscar a ver de qué manera solvento. Me están ofreciendo un trabajo que me va a prosperar. A lo mejor es ilegal, pero lo voy a hacer. Y en cuanto termine ese trabajo, cumpla mis compromisos, dejo el trabajo. No. Nunca te va a hacer efecto cuando hagas una alianza con alguien fuera de Dios. Por eso es que Dios nos dio la sabiduría y nos da un escudo a los que caminan rectamente. Probablemente estás en una crisis financiera, pero si sigues caminando rectamente, Él te va a dar un escudo para que la crisis financiera ya no te toque y empieces a prosperar en tus finanzas. Pero no hagas alianza con el mundo. No hagas alianza con el sistema. Amén. Aleluya. Seguimos, estamos terminando. Dios es el que da la sabiduría. Siempre tenemos que pedir sabiduría y no hacer alianza con otros reinos. Josué 1:7, esfuérzate, sé muy valiente. ¿Cuál es el consejo de Dios para nosotros, sus hijos? Esfuérzate, sé muy valiente. Deuteronomio 6:19. Cuando nosotros nos esforzamos y somos bien valientes, ¿qué hace Dios? Como Dios, mira, cuando nosotros hacemos alianza con el enemigo, como lo hizo Salomón, lo hizo David alguna vez, lo hizo Acab, cuando nosotros hacemos alianza con el enemigo, Dios no los puede arrojar. Cuando nosotros hacemos alianza con Dios, lo que dice Deuteronomio 6:19, cuando yo hago alianza contigo, Señor, tú vas a arrojar delante de mí a todos mis enemigos. ¿Sí? Él se va a encargar de todos tus enemigos, porque tú y yo ya estamos en alianza con Él. Amén. Por eso tenemos que hacer solamente, mantenernos en el pacto y cumplir con nuestro Dios y no hacer alianzas con hombres o mujeres sin fe. Hay demasiada falta de fe en el pueblo de Dios. Por eso esta iglesia fue llamada a predicar el reino y predicar la fe, porque el reino y la fe te van a llevar a la conexión para que tengas una alianza con el Dios del cielo y de la tierra. Y para que tú vivas en esa alianza con Dios, prosperando en todo tu camino y todo te va a salir bien. Josué 1:7, esfuérzate y sé muy
valiente. Para, cuida de hacer conforme a toda la ley que Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en cuantas cosas. En cuántas cosas vas a prosperar. Y si haces alianza con el mundo, ¿en cuánto vas a prosperar? Vas a prosperar. Pero después, David vivió 70 años. Salomón 60. Ya se le bajó la edad. Abraham 175 años vivió. Lleno de días. Amén. Nosotros no tenemos que hacer alianza con hombres y mujeres sin fe. Cuando nosotros no hacemos alianza con hombres y mujeres sin fe, Dios va a empezar a arrojar a tus enemigos. El pacto de Dios nos enseña que debemos de mantenernos sin hacer alianza con el mundo. Es por eso que nos dio fe, una fe que siempre va a triunfar. Fe nos ayuda a no hacer alianza con el mundo. En fe tenemos que expresar lo que decimos creyendo, porque lo decimos creyendo. Cuando nosotros creemos, soltamos una potente fuerza espiritual dentro de la atmósfera sobrenatural para que realice las cosas que establecemos en nuestro corazón. Los problemas, obstáculos son espirituales y siempre van a ser removidos una vez que creamos. Nosotros vamos a tener manifestación física cuando creemos lo que decimos, y esto lo podemos ver en Marcos 11:23. La incredulidad hace que nos comprometamos o hagamos alianza con el mundo. La incredulidad hace que nos comprometamos o que hagamos alianza con el mundo. Amén. Hoy se termina esa incredulidad. Cuando nosotros hacemos alianza con el mundo, comprometemos la integridad de Dios, porque hablamos sin fe. Cuando hablamos en fe, la integridad de Dios está en su palabra. Dos cosas muy diferentes. Si yo no hablo en fe, estoy comprometiendo la integridad de Dios. Dios no lo hizo. Yo sé que Dios me iba a contestar, porque estás en alianza con el mundo. No puedes estar en alianza con el mundo y esperar que Dios conteste lo que tú deseas. Cuando nos conectamos de alianza con el mundo, entonces viene el espíritu de credulidad en nuestras vidas y ahora vamos a hablar en fe. Entonces la integridad de Dios va a decir, yo lo hago. Así como Elías dijo, no va a llover en 3 años. La integridad de Dios dijo, este hombre no está en alianza con el mundo, por eso se va a manifestar en mi integridad lo que él está hablando. ¿Sí? Cuando tú y yo no estamos en alianza con el mundo y hablamos la palabra de Dios creyendo, cuando tú y yo hablamos la palabra de Dios creyendo, eso muestra integridad y eso hace que Dios cumpla la integridad en tu vida. Si la cumplió en Elías cuando dijo, Elías era un hombre como tú y como yo, tenía miedo, se desanimaba. Imagínate que lo perseguían para matar a un hombre de Dios. Qué desánimo venía en la vida de Elías. Mas sin embargo, Dios le decía, no, tú me gustas porque tú eres íntegro. Y le mandaba comida, le mandaba el sustento. Le digo, ahora vete y dile acá esto y dile acá. Y todo lo que a Elías decía, Dios lo cumplía por la integridad de su palabra y por la credulidad y la integridad de la vida de Elías. Y Dios lo apartaba, pues ¿sabes por qué lo apartaba? Para que no anduviera con gente que le iba a robar la integridad, que anduviera con gente que le iba a robar su fe, que le iba a robar la unción. ¿De quién estás rodeado tú? ¿De quién estamos rodeados? ¿De gente de fe o de gente incrédula que quiere robar tu alianza con Dios? Amén. Aleluya. Estoy terminando. Nosotros comprometemos la integridad de Dios cuando hablamos en fe. Él está comprometido a hacer lo que tú hablas en fe. La fe, cuando nosotros hablamos en fe, la integridad de Dios, la fe se hace una fuerza creativa. Entonces, cuando nosotros hablamos en fe o buscamos en fe y estamos en alianza con Dios, siempre vas a encontrar las palabras correctas, vas a encontrar palabras que expresen que estás hablando en fe. Hebreos 11:3, sabemos que el universo, no solamente el mundo, el universo
fue constituido por la palabra de Dios. La alianza con el Dios vivo, anótalo para que no se te olvide. La alianza con el Dios vivo mantiene una fe viva. Deuteronomio 7:6. Dios te escogió para ser un pueblo especial. Dios te escogió. Mira lo que dice, tú eres un pueblo santo. ¿Para quién? ¿Para el mundo o para Dios? ¿Ves por qué el mundo te detesta y por qué el mundo te odia? ¿Por qué el mundo te enferma? ¿Por qué el mundo te tiene pobre? ¿Por qué el mundo quiere que busques sus recursos? Porque tú eres un especial tesoro para Dios. Y como Él, que estuvo una vez en el cielo entre los ángeles, fue expulsado y ya no tiene ese privilegio, pues ahora viene contra ti para que tú no recibas todas las grandes bendiciones de Dios. Por eso es que Dios te dice, tú eres un pueblo santo para mi Dios. Porque Dios te ha escogido para que seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están en la tierra. Dios te escogió para que seas un pueblo especial. Por eso tú tienes que buscar gente especial, gente en tu nivel de fe, gente que no se comprometa, gente que no te comprometa con el mundo, gente que no te comprometa al sistema del mundo, gente que no esté en alianza con el mundo. Tú necesitas creyentes en fe. Un creyente en fe te anima y te dice, mira, aunque no tenga ahorita nada, yo voy a orar con usted y mañana a estas horas usted va a tener grandes cantidades de dinero en su casa, en su cuenta de banco. Esas son las personas que tienes que buscar. Porque las otras vienen y te dicen, hermanita, la situación está bien difícil en Chicago, hay mucho desempleo. Eso no te ayuda para nada. Gracias por que tenga buen día. Dios la bendiga. Yo voy a buscar una mujer, un hombre de fe. Alguien que me impulse, alguien que me diga que yo soy un pueblo escogido de Dios, que soy un especial tesoro para Dios. Alguien que me ayude y me impulse a saber que yo estoy en alianza con el Dios vivo. Y que esa alianza con el Dios vivo va a hacer que yo tenga una fe viva. Una fe viva. Deuteronomio 8, 7 y 10. La promesa de Dios la tenemos dentro de la alianza, del pacto que Dios tiene con nosotros. Tierra de trigo. ¿Qué tipo de tierra Dios te da? Pobreza, tristeza, hambre, preocupación, angustia. Yo no te voy a dar mucho, ve y busca el mundo. El mundo te va a dar. No. El mundo te va a dar una link card. El mundo te va a dar esto. Sí, el mundo te va a dar eso. Pero no es lo mejor de Dios. Dios te dice, yo te voy a dar tierras que tienen mucho trigo, tierras de mucha cebada, tierras llenas de caza. Te voy a dar grandes frutos. El verso siguiente, el verso 9. Tierra en la cual vas a comer muy poco. ¿Cuánto vas a comer en esta tierra que Dios te ha dado? Vas a comer mucho. No vas a tener escasez ni te va a faltar nada en ella. Tierras cuyas piedras, que son hierro, y de cuyos montes vas a sacar cobre. Y si sigues leyendo esa palabra, te vas a entusiasmar porque vas a empezar a relacionar y decir, wow, perdóname Dios por estos años que yo estuve haciendo alianza con el mundo. El mundo verdaderamente nunca me ayudó a nada. El mundo me mantuvo preocupado, angustiado, enfermo y dominado, pero ahora yo sé que estoy en alianza contigo y en esta alianza contigo tú derrotas a todos mis enemigos. Derrota la escasez, derrota la enfermedad, derrota la preocupación, derrotas el desempleo, derrotas la angustia, derrotas esas reglas que quieren imponer en las escuelas contra nuestros hijos, derrotas todo lo que se levante contra los jóvenes porque estoy en alianza contigo. Y vas a dejar de escuchar todas esas cosas negativas y aquellas personas que dicen que tienen fe. ¿Sabes que muchos cristianos solamente tienen la fe ¿cómo te puedo decir? Tienen la fe como,
Muchos cristianos tienen la fe como los que usan un escapulario. Este es mi escapulario de fe. El cristiano dice, yo tengo fe. Yo sé que un día Dios va a hacer. No, esa no es la fe del cristiano. La fe del verdadero cristiano es traer lo sobrenatural a lo natural. Esa es la fe del cristiano. No la fe de que dice, bueno, yo estoy orando y un día Dios lo va a hacer. Esa no es la fe que Dios te dio como creyente nacido de nuevo. Yo le creo a Dios y a su tiempo me lo va a dar. Esa no es la fe del creyente.